Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Solo quienes rompen sus excusas logran una verdadera transformación, dice Olga Fernández, escritora, formadora y conferenciante, experta en comunicación, liderazgo profesional y personal, gestión del tiempo y las emociones, colaboradora en medios audiovisuales y radiofónicos. Desde el 2018 ayuda de manera profesional a que las personas sepan autoconocerse y no dependan constantemente de otros para hacerlo. Acompaña, mentoriza e invita a reflexionar a quienes su intuición le dice que vivir no es sufrir. El desarrollo personal que aborda es una filosofía de vida para ser feliz y consciente. Ayuda a valientes que quieren que vivir mole. Es una mujer con un propósito claro y una búsqueda constante de coherencia con sus valores. Muestra su entusiasmo por la vida y el aprendizaje con el objetivo de compartir sus experiencias a través de la escritura. Es soñadora y visionaria. Ha sido galardonada con el premio Menuda Líder en 2019 por su ejemplo como mujer emprendedora y comprometida. Olga Fernández, bienvenida a este podcast y a Historias Reales de Emprendimiento. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. El placer es nuestro de tenerte hoy en esta sección para compartir tu historia. Vamos a hablar de diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo personal y el emprendimiento. Y me encantaría comenzar contigo preguntándote cómo comenzó, Olga, tu trayectoria como emprendedora y escritora. Bueno, pues me resulta muy graciosa esta pregunta y me gusta mucho contestarla porque dice mucho de mí. Y os puedo decir que yo tenía ya como 4 o 5 añitos, ¿vale? Y quizás 5. Y cuando íbamos los domingos a esas rutas del campo con mis padres, con los abuelos, me dedicaba a coger caracoles y el lunes los llevaba al colegio, le quitaba a mi madre las trocitos de lechuga fresca y si el caracol era gordo eran 5 duros y si era pequeñito era 5 duros y 5 pesetas si era, perdón, 5 pesetas el pequeño y 5 duros el grande y hacíamos carreras de caracoles. Y entonces el patio se llenaba allí en un corrillo y yo me llevaba un dinerillo porque organizaba carreras de caracoles. Luego recuerdo que ya debajo de casa yo vivía en suena un poco elitista esto que os voy a decir, ¿no? Pero yo vivía en una calle como muy elitista, ¿no? Y yo ya me bajaba con mi cajita de cartón allí a vender lo que podía hacer con las manos. Entonces, yo creo que mi emprendimiento empieza desde que era pequeñita y yo ya sabía que lo de a lo mejor jugar pilla-pilla no siempre me apetecía y qué podía hacer yo para distraer a esa gente y para hacer algo constructivo. Entonces siempre pienso que emprendedora fui desde entonces y escritora tengo que decir que escribía muchísimo desde adolescente, creo que desde mis 13 o 14 años y cuando cojo cosas de mi adolescencia era muy densa, pero muy densa, supongo que como todos los adolescentes, pero ya ahí yo empezaba a expresar eso que pasaba en mí dentro, esa visión que yo tenía dentro, tanto sufrimientos como alegría, y empezaba a sacarlas hacia afuera, es decir, a que no se quedaran solo para mí, a comunicarlas como una visión diferente. Y, y bueno, emprendedora oficial fue cuando, por suerte, por desgracia, porque la verdad es que fue una época bonita, aunque muy desagradable, fue cuando estuve 3 años y medio cuidando de mi padre, una enfermedad de cáncer, y cuando la vida de mi padre se apagaba, eso de tener un tiempo límite, yo veía esas preguntas de qué se ha cumplido, qué he hecho y qué es lo que no he hecho. Entonces, con ese apagarse la vida de mi padre, yo entendí que la vida se va y que creemos una gran mentira y es que tenemos mucho tiempo y no lo tenemos. Y entonces que tenía que ponerle fecha a eso. Mi padre, imaginaros, falleció un junio y al junio del año siguiente yo ya tenía mi trilogía en la calle. Y empecé a todo aquello que hacía a nivel particular, con los amigos, con los conocidos de conocidos, como yo digo, ¿no? Más allá de mi jardín, porque es verdad que tengo un jardín donde todo el mundo viene y donde todo el mundo venía y entonces dije, esto hay que hacerlo más allá de mi jardín. Y en ese momento, que fue ahora ya hace casi 7 años,
fue cuando se produjo un emprendimiento de decir, voy a profesionalizar esto que llevo toda la vida haciendo. Pero fue en ese momento y Caracoles me gusta contarlo como anécdota porque yo siempre fui una niña inquieta que entraba a un negocio y me imaginaba transformándolo y haciendo cosas, ¿no? Y cómo se podía sacar un negocio de todo. Qué bonito, Olga, lo que nos compartes también desde una etapa complicada y también de mucho crecimiento interior que al final, bueno, pues da lugar a un emprendimiento y a esos libros, ¿no? Que luego hablaremos de ellos, que ayudan también a tantas personas. Estamos hablando de un emprendimiento en el ámbito de la comunicación y el liderazgo y también me encantaría saber cuáles han sido los mayores desafíos, ¿no?, que de tu experiencia personal te has encontrado en este camino. Pues mira, los desafíos, y lo hablábamos antes, ¿verdad?, de empezar este podcast, los desafíos he sido yo misma. Mis mayores desafíos, pese a que el ego te diga, no es tu familia porque cree que puedes caerte, no es la falta de inversión, no, no es cierto, no es cierto. Nunca el problema es el dinero y nunca el problema son los otros. Mis mayores desafíos han sido mi propio ego y mis propios miedos, pero sobre todo los que no he visto, porque los que veía, o sea, trabajar en lo que ya sabes está muy bien, pero hubo un tiempo en que me tuve que plantear que tenía que empezar a mirar lo que no sabía de mí. Y eso da yuyu, como dicen nuestros niños. Eso da un poco de miedo. Entonces, mis mayores desafíos siempre he sido yo, lo que he dado por hecho, lo que creía que no sabía, y entonces como ya creía yo que no sabía, no investigaba más o no lo movía más. Yo tengo una inquietud siempre constante y es la búsqueda de la verdad, porque en esa búsqueda de la verdad me he encontrado siempre que mi límite soy yo, siempre. Qué curioso lo que comentas, ¿no? Que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Olga, desde ahí me parece una reflexión, la verdad que bastante poderosa. Y yo quería, desde esto que comentas, ¿no?, que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos los límites, no los demás. Quiero hablar contigo del tema del ego que has comentado, ¿no? Me parece que es uno de los aspectos principales que tenemos que trabajar si queremos vivir una vida que lideremos, ¿no, Olga? Desde tu experiencia, si has hecho un gran trabajo con el tema del ego, con tus recursos, con herramientas que también compartes con los demás, y cómo el ego, Olga, puede afectar tanto positiva como negativamente a un emprendedor. A mí me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es el ego y espero que ningún psicoterapeuta o psicólogo venga a tirarme piedras a puerta de casa por hacer esta súper resumen del ego, ¿vale? Pero vamos a entender cuando hablamos de ego, porque hay muchas personas que creen que el ego es malo. El ego no es ni bueno ni malo. El ego es un reflejo, es un espejo como de aquello que yo tengo en mí inconsciente, de aquello que yo tengo dentro de mí y que yo no veo. O sea, yo no materializo. Es decir, si yo tengo un miedo, el ego lo proyecta con la vecina va a decir de ti, porque yo tengo miedo a la crítica, imaginemos. Si yo tengo un miedo a no ser vista, el ego lo que hace es que cree que soy una mujer invisible y que no llamo la atención y que tendría que llamar la atención. Bueno, así, ¿no? El ego también se forma, que está formado de esa personalidad que es nuestro niño interior, que es ese personaje que, digamos, a nivel teórico se ha formado entre los 0, 5, 6, 7 años, ¿vale? Y es ese personaje que se ha formado, esa personalidad que se ha formado para sobrevivir. Porque yo nazco en un entorno social pequeñito que es la familia y de ahí tengo que sobrevivir y hacer cosas. Entonces, y el ego es otras muchas más cosas, ¿vale? Pero si tenemos que resumirlo, vamos a resumirlo así. ¿Qué pasa? Que ese ego es un personaje que nosotros nos hemos creado. Un personaje que en muchísimos momentos de nuestra vida, por favor, vamos a dejar de tratar mal a ese ego. En muchísimos momentos de nuestra vida ha tenido unas cualidades que nos han hecho sobrevivir, que nos han hecho salir, que nos han hecho ser vistos, que nos han hecho superarnos. Pero por otro lado,
El ego tiene sentimientos, el ego siente y el ego se desarrolla en su propia personalidad. A mí me gusta muchísimo decir que cuando vas a un curso de desarrollo personal o vas a un curso de coaching o lees un libro de emprendimiento, que tú sepas que el ego también lo está leyendo contigo. Él se ha ido contigo y sabe y está aprendiendo contigo. ¿Qué sucede? Que te deja dar pasitos pequeños creyéndote que estás avanzando, pero en realidad él, antes de dar el paso, te ha dicho el límite hasta donde puedes llegar. Y te ha dicho, sí, yo te voy a dejar que vayas a ese espacio de networking o vayas a hablar con ese inversor, pero que tú sepas que más allá del barrio ese de ahí, de esa línea, no vas a ir más. Claro, eso lo sabe en el inconsciente, pero tú no lo sabes. Entonces, ¿qué tengo que decir al respecto? Que es muy doloroso. Es muy doloroso trabajar el ego y trabajar ese camino porque tenemos demasiado apego a los que nos creemos que somos. El secreto está en trabajar eso que la gente llama espiritualidad, mindfulness. Para mí todo es energía y espiritualidad. Y el secreto está en separarnos, tomarnos un tiempo de separarnos de nosotros mismos para ver los personajes que hemos creado. ¿Qué personaje he creado en casa? ¿Qué personaje he creado como líder? ¿Qué personaje? Y en observar ese personaje, ¿qué hace? ¿Cómo piensa? Y cuando lo observas, lo pillas. Y le dices, ahí te pillé, ahí tienes un frenazo, ahí tienes una creencia. Entonces, yo creo que el ego es como una asignatura eterna y para siempre que hay que hacerse cargo de ella. Porque te puede hacer la vida tan fácil como, como densa, ¿eh? Olga, ¿y qué estrategias puedes recomendarnos? Porque claro, dice esto de tomarse un tiempo, no sé si puede ser a través de la meditación o otro tipo de herramientas. ¿Qué estrategia utilizas, por ejemplo, tú para mantener ese equilibrio saludable entre el ego, la humildad en tu vida, en tu carrera profesional, en tu ámbito personal? Me encantaría preguntarte. Bueno, veráis, yo voy a contaros todo lo que hago, ¿ok? Pero voy a primero ayudar a la gente en algo, porque la vida es muy simple. Es tan simple que de simple que es, el ego se cree que es aburrida y que para que sea emocionante tienes que hacerlo. Pero la gente se cree que hay que irse a un retiro o coger el coche, irse al campo con las amapolas. Nada que ver, nada que ver. Si quieres hacer mindfulness y si quieres hacer meditación, coges ahora cuando terminemos todos, pues salimos y lo que hacemos es que cuando vayamos a la panadería escuchamos al panadero y no decimos nada. Cuando vayamos camino de, no sé, imaginaros de la asesoría porque toque hoy, escucho a la señora de la asesoría, veo cómo la gente abre la puerta, veo cómo yo me siento, veo cómo se sientan los demás y practico la observación y el silencio. Y practico la no expectativa y practico el escuchar a los demás sin darles ningún consejo. Entonces ahí empieza una observación. Y no hay que, si os fijáis, no hay que irse muy lejos. No hay que hacer mucho más. Hay que fijarse cómo se levanta uno todas las mañanas y hace el mismo procedimiento y dice el mismo comentario. Y a mí me gusta mucho, en mis terapias individuales, yo le digo a la gente, esto que te estoy explicando, haz una cosa. Tú observa cómo lo hacen los demás, porque luego es muy fácil juzgar a los demás. Mira, todas las mañanas entra por la oficina y dice la misma frase. Todas las mañanas, cuando va a terminar de trabajar, hace esto mismo para que todo el mundo vea que ha terminado de trabajar. Entonces, el ego es muy fácil que lo vean los demás. Bien, no me importa. Juega a verlo en los demás y entonces te vas a ti, te miras y con ese sarcasmo que tiene la vida, porque la vida es un teatro, exactamente es un teatro, pues entonces te miras y tú dices, madre mía, ¿y cuál será mi personaje? Y desde ahí empiezas a rascar en un modo curioso. Y os voy a contar, bueno, lo que yo hago. Mirad, yo hago terapia para mí, ¿eh? Hago terapia desde hace, pues yo creo que 16 años. Porque siempre trabajé el autoconocimiento, los cursos y yo era mi propio terapeuta hasta que la verdad, bueno, financieramente todo fue mucho mejor. Y entonces empecé
a tener un terapeuta. He probado muchísimas diferentes terapias, las voy haciendo según me necesita. Ahora trabajo la psicoterapia porque me puedo ver mucho el modus operandi de mi mente. Entonces eso me interesa mucho. ¿Y por qué tengo terapeuta siendo yo terapeuta? Porque no quiero que mi marido sea mi terapeuta, no quiero que mis amigas en una cena sean mis terapeutas, quiero que sean mis amigas. Y no quiero que mis hijos sean mi consuelo, quiero que sean mis hijos. Y no quiero cuando hago una conferencia o cuando hago un taller que lo que yo comunique tenga residuos de lo que yo tengo sin resolver. Entonces, lo primero de todo es que me busco la terapia que a mí personalmente me vaya bien en ese momento. Lo segundo es que yo practico muchísimo el silencio. Primero porque para mí es vital y segundo porque mi mente va muy rápido. Yo soy capaz de sugestionarme con cualquier cosa, entonces tengo que tomar siempre como mucha distancia. Practico el silencio, la observación y lo que os digo, yo escucho mucho y escucho sin juzgar, pero sobre todo practico una cosa muy importante y es que el día que tengo muchas ganas de hablar y comunicar es el día que menos comunico, porque sé que no lo estoy haciendo desde mí, lo está haciendo un ego que necesita ser. Y el día que no tengo ganas de hablar y de expresar nada, ese es el día que más me esfuerzo en hacerlo. Porque entiendo que el ego tiene emociones y el ego tiene sentimiento y que esa niña interior tiene muchas marcas que no se van a ir jamás y que cada 2x3 hay que ir rescatándolas. Entonces mis secretos son esos, la observación, la escucha, la paz, la tranquilidad, el hacer solo una cosa a la vez. Estáis escuchando a una mujer que hace unos años escuchaba un audiolibro a la vez que tendía, a la vez que yo creo que hacía sentadilla. Nunca más, jamás. Yo quiero poner el palillo en la ropa, ¿vale? Y sentir el palillo en la ropa y hacer solo una cosa a la vez. El hecho de... Yo tuve que romper con esa Superwoman, que me creía que era el camino. El hecho de romper con la Superwoman y hacer solo una cosa a la vez me ha hecho avanzar mucho más en la vida que siendo Superwoman. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es. Bueno, hablamos de ese concepto de multitarea, multitasking, ¿no? Que parece que nos han inculcado que hacer varias cosas a la vez es mucho más productivo y efectivamente es un placer escucharte, ¿no? Gracias por compartir también desde también de la vulnerabilidad, ¿no? Porque nos mostramos también vulnerables cuando reconocemos, ¿no, Olga? Que, oye, que hacemos las cosas muchas veces con un enfoque de que nos creemos que está todo bien y luego es también muy bonito aceptar, oye, creo que me voy a abrir, voy a trabajar cierto crecimiento personal, bueno, acudir a una psicoterapia o con los recursos, la meditación, el silencio, con todo lo que estás hablando, para también reconocer que a lo mejor no hacemos las cosas tan bien como nos creemos, ¿no, Olga? Y yo creo que escucharte también es un placer, sabiendo y habiendo testeado, ¿no? Que tú llevas tantos años de experiencia trabajando tu ego, ese crecimiento personal, cómo al final debemos de integrar este tipo de estrategias en nuestros día a día. ¿Qué es lo que falla aquí, Olga? ¿Por qué no somos capaces de invertir, vamos a decir, por nuestras creencias o porque el ego interviene aquí? Nos cuesta mucho trabajo invertir en nosotros mismos, en nuestro crecimiento personal. ¿Tú qué opinas de este tema? Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ayer me enfadaba, voy a contároslo, está bien. Me enfadaba porque he sacado una línea muy bonita de un grupo y bueno, la respuesta eran muy pocas personas y muchas personas que me contestaron me dijeron que no tenían ni tiempo ni tenían esa cantidad ridícula al mes, ¿vale? Y entonces otros decían que lo tenían que pensar. Y yo en ese ataque egoico, pues cuando llegué a casa dije, madre mía, para salir del trabajo, ir a tomarse unas cañas, la gente no tiene que pensar nada. Pero para ir para dedicarse 1 hora a la semana a ese trabajo interior, tienen que pensarlo. Bueno, pues me salió ese pensamiento egoico, que es mío y que lo abrazo y que es lo que siento y no lo voy a esconder.
el asunto es un asunto social, es un asunto, la cuestión de esto es una cuestión social. Nosotros socialmente nos hemos acostumbrado a vivir hacia afuera. Es decir, la autoestima es cómo me ven los demás. El amor propio es cuántos amigos tengo. El éxito es cuánto demuestro fuera de cuántas cosas materiales, cuánto he avanzado. Ya tengo 3 empresas, ya tengo 4 empleados, ya tengo no sé qué, cuántas maratones ya he hecho, cuánto no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Que ese amor propio está expuesto en manos de hacia afuera. ¿Qué sucede? Vamos a abrazarnos, es nuestra verdad, es nuestra sociedad, pero no hemos nacido en la India, donde es todo lo contrario. El éxito y el amor propio y la autoestima y ese abrazo, creemos que está en lo de fuera, entonces estamos todo el rato invirtiendo en lo de fuera. Todo el rato estamos invirtiendo en esa cerveza con los demás para tener pertenencia. Todo el rato estamos invirtiendo en esa imagen para tener pertenencia. Todo el rato estamos invirtiendo en una proyección profesional. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un sentido de pertenencia. ¿Qué sucede? Que claro, ahí se crece, porque ahí hay un ego que en metafísica se llama egregor. El egregor crece como una personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Como yo creo que estoy creciendo, creo que estoy bien, pero por dentro estoy vacío y dolorido y tengo un niño roto. ¿Qué sucede? Que esos mismos egregores, esos niños rotos, son los padres, son los profesores, son los educadores, que vamos engordando la situación. ¿Qué es lo maravilloso de la vida? Y yo sé que mucha gente que me está escuchando puede decir, ¿cómo puedes decir eso? Lo mejor que te puede pasar es caerte, reventar y tener una depresión, que la vida te diga, esto yo no tiene sentido, no me quiero levantar. Claro, porque ¿para qué te quieres levantar? Si es una vida que es infinita, o sea, nunca termina uno de alcanzar ese amor. Nunca termina porque los estándares cada vez están más altos, no solo más altos, sino que por desgracia en la generación que viene ahora están vacíos porque yo no veo lo que hace esa persona para conseguir eso en internet, porque yo no veo tu día a día para entender que tú te has levantado a las 8 de la mañana para hacer todo tu ritual para estar ya aquí trabajando. Eso no se ve en internet. Entonces, el problema es un problema social. ¿Qué sucede? Que yo creo que los que están ligeramente más despiertos en la sociedad tienen que empezar a recordarnos todos, tenemos todos una obligación de decir, por Dios, vamos a parar, que vamos a reventar, que tenemos ya niños con 14 años con ataques de ansiedad, con tics y con depresión. Una sociedad que tiene a niños de 14 años con depresión creo que debería parar. Una sociedad enferma. Una sociedad enferma en la que nos movemos. Olga, eres autora de la trilogía Vivir Mola con Planeta. Es un manual práctico con consejos útiles para vivir liderando tu vida y hacerla más efectiva y conseguir resultados. Dices que complicarse la vida es la opción fácil, lo difícil es desprenderse de todo aquello que nos limita. Y bueno, hablando de esta trilogía donde, bueno, comparte muchos consejos útiles, quiero relacionarlo también con la parte de la autoestima, ¿vale? Porque yo creo que junto con el ego, la autoestima también va a ser un aspecto crucial a trabajar, a reforzar, tanto a nivel personal, profesional, el que emprende, el que quiera ir por la vida liderando también sus propias decisiones. ¿Y cómo podemos trabajar esa autoestima mejor, Olga? ¿Qué consejos puedes dar también a otros emprendedores que nos están escuchando que quieran fortalecerla o que ni siquiera saben que la tienen baja, ¿sabes? Que tienen una baja autoestima y no saben reconocerlo porque el ego no les permite ir más allá? Bueno, yo lo primero que os diría es que para mí, en mi criterio y en lo que yo lo trabajo, de hecho tengo varias conferencias sobre eso muy bonitas, es que no hay autoestima baja ni alta, sino autoestima de calidad, ¿vale? Porque no se puede medir la autoestima, no tiene un medidor. Tiene que haber una autoestima de calidad. ¿Cuál es la autoestima de calidad? La que me permite amarme tal y como soy. Eso que en términos de la religión que venimos,
hablar de autoamor es como un egocentrismo cuando no tiene nada que ver. Autoestima es que yo me conozco y me acepto tal y como soy. Acepto a la Olga desordenada, acepto a la Olga brusca, acepto a la Olga, bueno, a todas esas partes de mi Olga, ¿vale? O a todas las partes de Esther. La autoestima es que me conozco como soy y me acepto como soy. Y entiendo que en algunas cosas soy muy bueno y en otras soy un desastre, ¿vale? Entonces, entender que yo valgo por todo esto y la autoestima tiene que ver en que yo valgo por el sencillo hecho de haber nacido y estar aquí. Yo ya valgo por eso. Entonces, la autoestima es empezar a amarnos sin hacer nada. Sería como estar desnudos todos en el planeta, sin profesión, sin etiqueta de títulos, sin etiqueta de nada, y decir, yo ya valgo por lo que soy, sin necesidad absolutamente de nada más. ¿Vale? La autoestima empezaría ahí. ¿Cómo se trabaja la autoestima? Mira, yo he trabajado la autoestima desde que tenía 14 años, que llegó mi primer libro a mis manos. Me recuerdo que llegó un libro de desarrollo personal a mis manos. Lo he trabajado mediante la observación, sobre todo, ya os digo, al principio mediante la lectura. Luego he trabajado un montón cualquier cosa que me produciese un autoanálisis. Por ejemplo, para mí, cuando yo estudié los eneagramas, aquello fue brutal, porque yo podía, mediante un eneagrama, conocerme a mí. Y desde ahí, mediante unas pautas que te da un libro y te dice qué tipo de eneagrama eres, aceptando lo que veía sin necesidad de querer cambiarlo, porque es súper importante. Me acuerdo cuando yo estudiaba Mindful Eating, me acuerdo que la profesora, la primera asignatura que hicimos fue la aceptación del cuerpo tal y como es. Y tú decías, ¿y eso qué es? Eso es que te imagines que tu cuerpo no va a cambiar en la vida. Vamos a imaginar que tengo un cuerpo gordísimo, los pies hinchados y tengo un cuerpo estéticamente, ahí fuera nada vendible, ¿vale? Está fuera del mercado del marketing. Pues vamos a imaginar que eso nunca cambiara. Bueno, pues no podéis imaginar cómo yo llevé eso a cualquier cosa de mi vida. Imagínate que mi hijo nunca va a cambiar, pues no sé, su lado desordenado, patatín y patatán. Imagínate que mi marido nunca va a cambiar no sé qué. Imagínate que mi empleado nunca va a cambiar no sé cuánto, mi compañero. Pues, ¿qué hago con eso? Desde la aceptación, amo lo que es y hago lo mejor que pueda con eso que tengo. Y desde ahí os aseguro que no solo tiene una autoestima de calidad, sino que se crece un montón. Es eso que se llama soltar las expectativas y ser capaz de ver las cosas tal y como son y no como a mí me gustaría que sean, o no desde la frustración. Se dice que la soberbia, y que todos tenemos soberbia, es el querer cambiar lo que estamos viendo, querer verlo de otra manera. Es lo que es y no es otra cosa. Entonces, una buena autoestima requiere usar las herramientas que queramos. Yo os he hablado del eneagrama, os hablo de los libros, me da igual, puede ser lo que sea. Pero la cuestión es empezar a aceptar que las cosas son tal como son. Y si alguien dice, Olga, no sé por dónde empezar, pues si vives cerca del mar, te vas hoy a la playa y ves cómo la ola va y viene, y tú no juzgas a la ola por cómo va, si va muy rápido o va muy lento. Nunca se te ha ocurrido juzgar a una ola. Pues ¿por qué narices me tengo yo que juzgar de si voy muy lento o voy muy rápido? Voy como tengo que ir en este instante. Y desde ahí dejo de intentar cambiar todo lo que soy. Fabuloso, Olga. Yo desde la intimidad de este podcast, yo te quiero preguntar, uy, que tengo el placer de hablar así contigo, algo que tengo mucha curiosidad por saber. ¿Tú cómo comienzas tu día, Olga? ¿Qué hábitos haces nada más levantarte? ¿Cómo comienzas? Mira, yo me levanto y lo primero que hago, bueno, aparte de abrazar a mis hijos o a mi marido, porque tengo la gran suerte de trabajar en casa. Y antes hacía muchas cosas, pero ahora lo único que hago es que me siento en silencio, escribo las 3 cosas que agradezco y cuando miro la agenda
digo, ¿esa es la prioridad o hay alguna otra? Y empiezo a plantearme si hay alguna otra prioridad, ¿vale? Entonces, cada vez hago menos cosas, pero estáis escuchando a una mujer que se levantaba a las 5 de la mañana y tenía un ritual de meditación, de ejercicio. No os exagero que yo me levantaba a las 5, 5 y media y yo prácticamente podía estar 1 hora y media leyendo, entrenando la mente, mindfulness. Ya no hago nada de eso. ¿Por qué no hago nada de eso? Y me gustaría explicarlo. Porque lo hacía desde el ego. Y estuve haciéndolo creo que más de 7 años. De hecho tenía una escuela que se llamaba Madrugar Mola. Nos levantábamos todos a las 6 de la mañana y hacíamos 1 hora y media de lo que se llama un setup, que es leer, agradecer, escribir, meditar, 15 minutos de ejercicio. Yo como mucho ahora hago mis saludos al sol porque me gusta mucho hacer mi secuencia de saludos al sol, que no me lleva más de 10 minutos. Y hago mi gratitud y preguntarme cuáles son las verdaderas prioridades, si es lo que dice la agenda o hay que hacer alguna prioridad. Porque lo que hacía antes lo hacía esa parte de mí que creía que iba a ser mejor o que así era la empresaria que tenía que ser, ¿vale? Esa que sale antes de hacerlo todo. Yo hubo un tiempo en el que me dije verdad, me dije que no podía seguir durmiendo 4 o 5 horas, que no tenía que ser una superwoman y me pasó factura en algunas cosas que todavía estoy recuperándome de esa calidad del sueño, porque claro, cuando tú le dices a la mente dormir no es importante, pues la mente durante 7 años entiende que dormir no es importante y luego hay que educar ahora al cuerpo, a la mente y a decirle, oye, que sí, que era importante descansar 8 horas. Entonces, mi ritual no es como antes, ¿me funcionó? Sí, me funcionó hasta que dejó de trabajar para mí y para mi autoestima y empezó a trabajar para una autoexigencia y una disciplina y un exceso de disciplina. Ahora lo que hago es sencillamente entender qué es lo coherente para mí ese día y qué es la prioridad. Vamos a poner un ejemplo. Esto está grabado después de 2 días de haber estado encerrada en casa por lo de la Dana, ¿no? Yo he tenido a los niños en casa y tenía una agenda súper preparada. Entonces yo me tuve que levantar, agradecer, mirar mi agenda, mirar mi vida en ese instante y decir, ¿cuál es la prioridad de mi vida ahora mismo? ¿Qué es lo más coherente para mí? Y entonces entendí pues que esa mañana la mitad de las cosas que había en esa agenda no había que hacerlas. Y desde ahí, desde esa paz y desde ese tener paz con lo que es y no con lo que a mí me gustaría que fuera, empiezo a arrancar el día. Pero siempre intento decirme verdad y aceptar lo que es. Porque además hay días que uno se levanta con jaqueca o uno se levanta y de cierta manera más lenta. Entonces si hoy estoy lenta, acepto lo que es y desde ahí hoy voy a ir más lenta. Entonces tengo que priorizar, que es un trabajo que también tengo que deciros, que también se entrena. Saber priorizar y saber decir que hay muchas tareas que no. Fabuloso, Olga. Gracias por tanta sinceridad, coherencia, autenticidad. Es que agradecemos tanto estos consejos y también porque me parece que hay que poner en la mesa todas estas cuestiones, ¿no? Porque ni siquiera somos conscientes de ellas en el día a día y que te tengamos hoy aquí es un verdadero placer, de verdad, Olga, para ayudarnos también y a recordar también muchos aspectos que es que ni siquiera somos conscientes y es una pena de ello, ¿no? Que se nos pasen los días, las semanas, los meses, ¿no? Y la vida, ¿no? En definitiva, como tú comentas, ¿no? Sin apreciar muchas veces la belleza de lo simple y también saber priorizar para poderla apreciar. Olga, en esta sección de historias reales de emprendimiento, bueno, porque también quiero preguntarte por ese lado empresarial y como emprendedora que eres de hace ya bastantes años, quería saber si tú recomiendas el emprendimiento como una vía de empoderar también a la mujer, si lo ves algo alcanzable, realista. Y lo digo a la mujer porque muchas veces hay etapas complicadas donde especialmente las mujeres, bueno, superadas por muchas circunstancias, vemos que no encontramos alternativas y queremos poner sobre la mesa
que el emprendimiento puede llegar a empoderar también a una mujer, a encontrar tu propósito. Tú eres un ejemplo de ello. Y aparte también me encantaría que comentaras dónde pueden encontrar esas mentorías contigo, tu libro y todo lo que aportas, Olga. Bueno, yo voy a ser súper honesta y súper franca con esto y espero que sepa escucharlo quien tenga que escucharlo, ¿vale? No hago una crítica, o sea, no estoy haciendo una crítica a quien vende el emprendimiento como un empoderamiento femenino, porque creo que en la vida todo es necesario. Creo que si aparece un maestro es porque tiene alumnos, entonces es necesario para esas personas. Pero yo, bajo mi experiencia, jamás recomendaría el emprendimiento como una técnica de empoderamiento. El empoderamiento es ese amarme a mí misma, hablarme mejor, tratarme mejor, ser capaz de más cosas desde la amabilidad conmigo misma y exigir mi amabilidad conmigo misma, pase lo que pase. Termine la tarea o no la termine. Creo que el empoderamiento tiene que ver con yo soy válida, emprenda o no emprenda. Soy válida, tenga hijos o no tenga hijos. Y soy válida, sepa conducir o no sepa conducir. Entonces, jamás lo recomendaría porque yo no sé si tú lo estás viendo o no, pero creo que hay millones, y diría millones, porque voy a un montón de congresos y veo gente atrapada, veo millones de mujeres atrapadas en el emprendimiento, destrozándose su vida, abandonando a su familia, abandonando muchas cosas de ellas mismas en una carrera de emprendimiento porque quieren ser como hombres y no lo son. Entonces, wow, Olga, lo que estás diciendo puede ser un poco duro. Lo que yo estoy diciendo es que si tú quieres empoderarte, te pones delante del espejo, trabajas tu programación neurolingüística, PNL, y empiezas a amarte tal y como eres. Flaca, gorda, recién parida o no. Hace muy pocos días me mandaban un artículo que decía: estoy harta de que cuando uno tiene un hijo le digan, ay, no se te nota ni que tienes un hijo, bien, quiero que se me note porque acabo de ser madre y eso es brutal y quiero que se me note la barriga y el pecho así de grande. Entonces, creo que la carrera del emprendimiento es muy intensa, lo mismo que puede ser cualquier otra cosa en la vida, salir de una depresión, ser madre. Creo que emprender es muy difícil porque te tienes que autolidar 24 horas. Emprender es un estilo de vida. Es que emprender es una forma de vivir. Esto es así, porque cuando yo termino soy mi administrativo, soy mi psicoterapia, soy la que lleva el marketing, soy mi marca personal. Es que emprender es 24 horas porque es una forma de ser. Es decir, quiero crear mis propias cosas, venderlas yo, potenciarme yo. Entonces, para empoderarse no hay que emprender. Es verdad que cuando emprendes, empiezas un autoconocimiento, es como una carrera rápida. ¿Sabes? Empiezas cada día, ves, y porque me ha dicho que no, y porque me estoy en esto. Entonces, claro, te ves a ti misma y vas creciendo. Pero mucho cuidado, porque empoderarse es un trabajo individual y volvemos a aquella pregunta que me hacías de lo social. Si emprender lo vamos a usar para una falsa autoestima, si emprender lo vamos a usar para un falso empoderamiento, bájate de ahí, porque te estás perdiendo, naciste y elegiste una vida de ser mujer. Y las mujeres tienen unas cualidades preciosas, la creación, la amabilidad, la sensibilidad. Entonces, vamos por favor, a rescatarnos a nosotras, porque millones de mujeres lucharon por nuestra libertad, pero no para que nos esclavizáramos en algo que no era. Entonces creo que evidentemente es como un péndulo, ¿no? Es verdad que veníamos de una opresión como mujeres y ahora nos hemos ido a una carrera, disculparme que lo llame así, pero es como homenaje a una carrera de hombres. Yo no soy hombre, yo soy mujer y he venido a tener tiempo de calidad para abrazar las emociones de mis hijos. Y mi marido es hombre y entonces pues
tiene otras cualidades, fortaleza, disciplina, que hacemos un equipo, que hoy en día se equilibran todas las emociones, que hoy en día, gracias a Dios, lo que se reivindica es que el hombre armonice sus emociones y la mujer también. Pero buscar el empoderamiento en el emprendimiento es una carrera que no tiene límites y que yo veo a mucha gente interiormente destrozada. Fabuloso, Olga, gracias por compartirnos tu visión y por favor comparte también dónde te pueden encontrar para esas mentorías, para que puedan encontrar en ti también un apoyo para todas esas personas que quieren tomar decisiones en su vida, liderar su propia vida con herramientas, con recursos. ¿Dónde te pueden encontrar, Olga? Pues mirad, lo más fácil es que vayáis a la web, ¿vale? Que podéis entrar por vivirmola.com o por olgafernandez, ¿vale? .com. También siempre para mí lo más fácil es el WhatsApp. Yo antes o después contesto, ¿vale? Y bueno, lo tenéis en el perfil de Instagram y en el de LinkedIn, yo en mi teléfono público y ahí lo tenéis. Y siempre digo lo mismo, hay que preguntar, hablemos, soy yo la persona adecuada para trabajar contigo, para que trabajemos juntos, hay que delegarlo en otra persona. Lo más importante es hablar y entender si yo puedo ser, a lo mejor no, pero a lo mejor yo soy la puerta para que diciéndote que no soy la persona que te puede ayudar, pues aparezca otra detrás. Pues muchas gracias, Olga, y para despedirte con muchísimo agradecimiento, ¿alguna frase que nos quieras decir, algo para cerrar esta maravillosa entrevista? Pues creo que tenemos que ser ejemplo de que el éxito está en la sencillez y en hacer menos. Ahí está el verdadero éxito, en hacer menos y de manera más sencilla. Muchas gracias, Olga. Gracias por tenerte aquí. A vosotros. Nos vemos. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.